Era una niña con sonrisa fácil, risueña, aparentemente común. Pero nadie en su pequeña ciudad podía imaginar lo que guardaba en su interior. Mary Ellen Brookfield creció en un hogar que parecía normal. Padres trabajadores, vecinos amables, infancia sin incidentes notorios. Y sin embargo, desde los primeros años, algo la hacía diferente. No era un rasgo visible, no era un comportamiento extremo. Era la manera en que observaba a los demás. Cada gesto, cada palabra, cada pequeña expresión facial quedaba registrada en su memoria con precisión quirúrgica. Sus padres lo notaron. Mary Ellen es muy madura para su edad, decían. Pero nadie podía saber que esa madurez era solo el primer indicio de una mente que, con el tiempo, se volvería demasiado compleja, demasiado peligrosa. La adolescencia llegó con su dosis de soledad, no por falta de amigos, sino por elección. Mary Ellen prefería el silencio, la observación, el análisis. Nunca fue la niña problemática que los psicólogos reconocen inmediatamente. Su inteligencia era fría, medida, calculadora. Y era allí donde empezaron los problemas. En la escuela, compañeros y profesores notaban su capacidad para detectar debilidades en otros, no para ayudarlos, sino para manipular situaciones a su favor, siempre de manera sutil, casi invisible. Era la clase de joven que podía provocar un conflicto sin levantar sospechas y luego presentarse como víctima o mediadora, ganando confianza y poder social. Los primeros incidentes ocurrieron de manera silenciosa. Pequeños robos en la escuela, desaparición de objetos personales, rumores que surgían sin origen aparente. Mary Ellen nunca fue atrapada. Nadie la relacionaba con nada. Y ella lo sabía. Lo que pocos entendían era que para Mary Ellen el control era un juego, un experimento constante, una manera de entender hasta dónde podía llegar sin ser descubierta. Su adolescencia transcurrió bajo esta dinámica: inteligencia, manipulación, observación constante. Pero luego algo cambió. No fue un incidente único, ni un evento traumático externo. Fue una combinación de aislamiento emocional y fascinación por la mente humana. Ella comenzó a estudiar los comportamientos de quienes la rodeaban con obsesión, cómo reaccionaban ante la presión, cómo mentían, cómo ocultaban secretos, y luego aprendió a explotarlos. La primera intervención seria de psicólogos ocurrió a los 16 años. Sus padres, preocupados por sus actos extraños y su creciente obsesión por la muerte de animales cercanos, la llevaron a consulta. Mary Ellen se comportó de manera impecable durante las entrevistas. Respondía con calma, exactitud y lógica impecable. No había rabia, no había drama, solo razonamiento frío y controlado. Los especialistas concluyeron: alta inteligencia, comportamiento manipulador, rasgos de personalidad antisocial incipientes, pero nada clínicamente alarmante todavía. Fue suficiente para no tomar medidas drásticas. Pero la adolescencia avanzó y sus actos se intensificaron. No eran homicidios, no aún. Eran pequeñas pruebas de poder, pequeños experimentos de terror psicológico. A veces un amigo desaparecía de un grupo sin explicación. A veces alguien era avergonzado públicamente mediante la manipulación de rumores. Y siempre Mary Ellen estaba observando, siempre tomando nota. Lo que diferenciaba sus actos de simples travesuras era la ausencia total de culpa. Nunca hubo remordimiento, nunca hubo miedo de ser descubierta. Era como si observar y manipular fueran parte natural de su existencia. A los 18 años, un incidente cambió el curso de su vida. Una joven del vecindario apareció muerta, en circunstancias sospechosas. La policía investigó, pero no había evidencia directa. Mary Ellen nunca fue implicada, pero su cercanía con los eventos y su comportamiento inusual llamaron la atención de las autoridades y psicólogos forenses. A partir de ese momento, comenzó un ciclo que la llevaría finalmente al manicomio.
La entrada al manicomio no fue inmediata. Se dieron múltiples advertencias, estudios psicológicos y evaluaciones. Pero Mary Ellen, siempre perspicaz, jugó el juego de la normalidad durante meses. Se presentaba como joven angustiada, con problemas emocionales, aislada pero inocente. Los expertos debatieron: ¿intervención temprana o riesgo de estigmatización? La sociedad decidió no intervenir, hasta que un evento irreversible ocurrió. Una víctima adulta apareció muerta. Esta vez no había forma de ignorar la correlación. Mary Ellen fue arrestada y trasladada a evaluación psiquiátrica forense. Durante la detención, su comportamiento fue perturbadoramente calmado. No lloraba, no gritaba, no mostraba arrepentimiento, solo observaba, analizaba, planeaba. El diagnóstico fue contundente: trastorno de personalidad antisocial, rasgos psicopáticos pronunciados, inteligencia superior a la media, ausencia de empatía. El veredicto médico: riesgo extremo de daño a sí misma y a terceros, imposibilidad de reintegración social inmediata. La decisión fue clara: encierro en un manicomio de máxima seguridad. Al ingresar, Mary Ellen encontró un mundo que no podía controlar inmediatamente. Otros pacientes con distintos grados de trastornos mentales, médicos y enfermeras que representaban reglas y protocolos, y la monotonía opresiva de un lugar donde la libertad estaba estrictamente limitada. Pero como siempre, Mary Ellen se adaptó. No con sumisión, sino con estrategia. Aprendió los horarios de los guardias, los turnos de los médicos, los patrones de las visitas. Estudió a los pacientes más influyentes, los que podían ser manipulados con facilidad, y empezó a crear su pequeño imperio de control silencioso, sin cometer violencia física, pero afectando psicológicamente a todo su alrededor. Los psiquiatras observaban con fascinación y horror. Mary Ellen se convirtió en la paciente que todos estudiaban, pero nadie podía dominar. Sus tácticas incluían sutil manipulación de conversaciones para sembrar desconfianza entre pacientes, aprovechamiento de pequeños descuidos de guardias para obtener favores, uso del aislamiento de otros pacientes para fortalecer su autoridad psicológica. Nunca mostraba agresión abierta, nunca quebrantaba reglas de manera evidente, pero su influencia era tangible, su presencia intimidante y controladora. La primera gran crisis ocurrió 3 meses después de su ingreso. Un paciente vulnerable comenzó a sufrir ataques de ansiedad graves, derivados de rumores sembrados por Mary Ellen. Los médicos intentaron intervenir, pero no podían probar la causa. Mary Ellen observaba desde su cama, anotando mentalmente cada reacción, cada gesto, cada palabra. Este fue el momento en que su reputación dentro del manicomio se consolidó: el poder invisible. A medida que pasaban los años, Mary Ellen perfeccionó sus habilidades. No necesitaba libertad para ejercer control. Su inteligencia y manipulación eran suficientes para alterar dinámicas, crear conflictos y mantener a todos en constante incertidumbre. Y entonces comenzó a interesarse por la historia del manicomio. Investigó casos antiguos, pacientes olvidados, incidentes no documentados. Creó una especie de archivo mental, catalogando errores del sistema y debilidades humanas. Sus interacciones con los médicos evolucionaron. Ya no respondía preguntas de manera directa, las redirigía. Hacía que el entrevistador revelara información que ella luego utilizaba estratégicamente. Algunos psiquiatras comenzaron a registrar: ella no coopera, pero tampoco se revela, solo espera, observa y aprende. Cuando Mary Ellen Brookfield logró adaptarse al manicomio, su poder invisible empezó a consolidarse. No necesitaba armas ni violencia física. Su influencia se basaba en observación meticulosa, manipulación psicológica y paciencia infinita. Los primeros meses habían sido de estudio. Ahora comenzaba la fase activa: ejercer control sobre otros pacientes y el personal. Dominio silencioso. Mary Ellen identificó rápidamente a los pacientes más vulnerables.
los que dependían emocionalmente del personal, los que tenían historial de depresión severa, los que reaccionaban al estrés con ansiedad. Sin levantar sospechas, comenzó a crear microconflictos. Un comentario sembrado en la conversación de un paciente con otro, provocando desconfianza. Mensajes ambiguos durante la hora de terapia grupal, sugiriendo traición o debilidad. Manipulación de objetos personales, colocándolos estratégicamente para generar tensión. Estos actos eran imperceptibles para los observadores, pero devastadores para los pacientes. La ansiedad y la paranoia comenzaron a propagarse lentamente, mientras Mary Ellen permanecía inmutable, observando desde su rincón. Relación con el personal. Con los guardias y médicos, su estrategia era diferente. No mostraba desafío directo, no gritaba, no pedía cosas. En cambio, jugaba con la información. Respondía preguntas con respuestas parciales, dejando que los médicos adivinaran el resto. Provocaba pequeñas dudas sobre la fiabilidad de otros pacientes, haciendo que los profesionales cuestionaran su propia percepción. Generaba un clima de tensión silenciosa. Todos sabían que Mary Ellen estaba observando, pero nadie podía probar nada. Algunos guardias comenzaron a sentir un respeto temeroso hacia ella, otros una inquietud inexplicable que los acompañaba incluso fuera del turno. Psicología y perfil. Los expertos que estudiaban su caso quedaron fascinados y horrorizados. Mary Ellen representaba un perfil único de psicopatía de alto funcionamiento. Inteligencia superior, capaz de planificar estrategias complejas y anticipar reacciones humanas. Ausencia de empatía. No sentía remordimiento ni culpa por las consecuencias de sus acciones. Manipulación calculada. Sabía exactamente qué decir o hacer para influir sin ser detectada. Paciencia extrema. Podía esperar meses para que sus planes psicológicos surtieran efecto. Control emocional absoluto. Nunca mostraba miedo, ira o ansiedad visibles incluso en situaciones críticas. Su mente era un laboratorio vivo. Cada paciente, cada interacción, cada error del sistema era una prueba que ella registraba y analizaba. Crisis interna. Después de varios años, la presión acumulada dentro del manicomio comenzó a mostrar consecuencias. Algunos pacientes sufrieron colapsos severos, derivados de su manipulación. Un caso en particular, un joven con antecedentes de depresión profunda, intentó autolesionarse tras semanas de influencia indirecta de Mary Ellen. Los médicos intentaron intervenir, pero Mary Ellen siempre tenía un plan alternativo, asegurándose de que las consecuencias parecieran incidentes naturales del trastorno de cada paciente. Fue en este punto donde la administración reconoció que no estaban frente a una paciente común. Mary Ellen no solo representaba un peligro potencial, sino que había construido un microcosmos de control psicológico dentro de la institución. Investigación externa. La notoriedad de Mary Ellen cruzó las paredes del manicomio. Periodistas, psicólogos forenses y criminólogos comenzaron a estudiar su caso como un ejemplo extremo de poder psicológico en instituciones cerradas. Se entrevistaron guardias, médicos y otros pacientes. Todos coincidían en algo. Mary Ellen no era hostil de manera convencional. Era aterradora porque parecía inofensiva. Sus estrategias incluían confundir a los investigadores con respuestas parciales y lenguaje ambiguo, registrar detalles de cada encuentro anticipando preguntas futuras, influir indirectamente en decisiones de tratamiento, aprovechando la incertidumbre y el miedo de los profesionales. El legado psicológico.
Mary Ellen Brockfield demostró que el poder psicológico puede ser más efectivo y devastador que la fuerza física. Su capacidad de manipular, observar y planear generó consecuencias duraderas. Pacientes que desarrollaron ansiedad crónica, paranoia y desconfianza hacia el personal. Guardias y médicos que cuestionaban constantemente sus propios juicios. Protocolos internos revisados y modificados para prevenir que alguien repitiera su nivel de influencia silenciosa. Mary Ellen se convirtió en un caso de estudio internacional, un ejemplo extremo de manipulación psicológica, psicopatía de alto funcionamiento y control silencioso en entornos cerrados. Reflexión final. La historia de Mary Ellen Brockfield no se trata solo de una paciente encerrada en un manicomio. Se trata de una mente brillante que encontró satisfacción en el control psicológico. Un sistema incapaz de percibir las sutilezas de su manipulación. El terror invisible, donde la amenaza no se ve, pero se siente en cada decisión, cada gesto y cada mirada. Mary Ellen nunca fue ruidosa, nunca buscó reconocimiento, nunca mostró arrepentimiento. Su poder residía en el silencio, en la calma, en la certeza de que, mientras todos dormían, ella seguía observando, estudiando y controlando. Y quizás esa sea la lección más inquietante de todas. El verdadero terror no siempre grita, a veces solo observa, desde la oscuridad, esperando su momento.